Volvemos al debate, después lo retomo esto, dale. Le pedimos al señor director que se luzca una vez más, mostrando este punto de referencia fundamental de la historia argentina. Aquí estamos en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, muy felices de estar en la provincia de Santa Fe. Y por mi parte también de compartir con una santafesina de ley, esta parte que nos toca moderar. Nació acá a 15 cuadras, Gisela Bayone. Muy buenas noches para todos. Es un honor realmente como santafesina que la Cámara Nacional Electoral haya elegido este auditorio para el primer debate presidencial por considerar que se trata de un espacio de prestigio ciudadano, acorde con un entorno equitativo para todos los candidatos que están participando de esta instancia democrática. Y además, como se dijo en la apertura, aquí se realizó la última reforma de la Constitución Nacional y está cumpliendo 100 años de vida esta universidad en los próximos días. Desde ya, felicitaciones. Muy bien. Bueno, argentinos a las cosas y candidatos a las propuestas, que es lo que a la gente les interesa escuchar. Pudieron relajarse, tuvieron sus minutos, así que esto continúa, señores candidatos. Vamos a hablar ahora de derechos humanos, diversidad y género. Como ocurre en cada bloque, cada uno de ustedes tendrá 2 minutos para exponer sus ideas. Quien abre este bloque es el candidato Juan José Gómez Centurión. Seguramente en este bloque vamos a escuchar un despliegue interminable de derechos y empoderamientos. Nosotros decimos que en la Argentina algún día tenemos que empezar a hablar de obligaciones, pero vamos a empezar a hablar de un primer derecho único, que es el derecho a la vida. Me opongo sistemáticamente a cualquier modelo de ley del aborto y de sus atajos legales que son los protocolos. El derecho del niño por nacer tiene rango constitucional y vamos a defenderlo vetando cualquier ley del aborto que proponga el Congreso. Señor presidente, la vida del niño por nacer no se plebiscita ni se debate. Aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Rodríguez Lastra, que acaba de sufrir un fallo insólito en la defensa de una niña de 22 semanas de gestación, además de la madre. En el curso de los derechos humanos, como lo nominó alguna vez el candidato Macri en el año 2015, vamos a terminar con una vergüenza sistemática del pago de 2.000 millones de dólares a delincuentes terroristas que atacaron unidades militares. Vamos también a indemnizar a las víctimas de la subversión, tratando de que sea fuera de un espacio electoral para que no se confunda con un espacio de manipulación. Dentro de esto, a veces nos pensamos y a veces creemos cuál es la verdadera imagen presidencial, la del presidente que concurre al acto en memoria de los soldados asesinados en Formosa, o al que lleva a los mandatarios extranjeros al Parque de la Memoria a rendirle homenaje a sus asesinos. Muy bien. Es el turno ahora de José Luis Experto. El liberalismo, la ideología que yo defiendo, es la gran defensora, la gran generadora de derechos humanos en la historia. En la etapa precapitalista, el hombre era poco más que una simple cosa. Sin embargo, la izquierda en el mundo pretende erigirse en la gran defensora de los derechos humanos. Yo le pregunto a la izquierda entonces, ¿cuáles son los derechos humanos en la Venezuela del dictador Maduro? ¿Cuáles eran los derechos humanos en la China de Mao Zedong? ¿Cuáles eran los derechos humanos en otras dictaduras socialistas que ha habido? La Asamblea de los Derechos Humanos, en su declaración, establece un sinfín de derechos humanos a lo largo de 30 artículos y 10 páginas. Sin embargo, en Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70, aquellos que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. La justicia respecto de los militares tiene que tomar una decisión. O los juzga y condena si los encuentra responsables de crímenes de lesa humanidad, o si no, los libera. Pero las prisiones preventivas, como forma de impartir venganza y no justicia, no es sostenible, no es tolerable. En cuanto a la educación sexual, nosotros estamos de acuerdo
con la educación sexual integral, ESI, en la medida en que sea un complemento de la educación sexual que los chicos reciben en la casa materna. Ahora, no estamos para nada de acuerdo con que la educación sexual integral degenere en ideología de género. Gracias. Muchas gracias. Derechos humanos, diversidad y género es el tema, el eje temático de este bloque. Hace uso de la palabra el candidato Roberto Labaña. Gracias. Miren, los derechos humanos adquieren distintas facetas según las circunstancias históricas. Si hay un derecho humano que está siendo violado con una tremenda profundidad, es el tema que hemos visto en los últimos 2 meses en la primera plana de los medios de comunicación y demás, es el hambre en Argentina. Cuesta mucho entender que un país con la capacidad de producir alimentos como es Argentina presente situaciones de hambre, pero las hay y abarcan a más del 50% de los chicos y jóvenes menores de 17 años. Precisamente porque consideramos que este es el derecho humano donde los niveles de violaciones son más terribles en la presente circunstancia argentina, es que insistimos primero ante el Gobierno y después finalmente en el Congreso de la Nación porque se declarara una emergencia nutricional que afortunadamente finalmente quizás con menos precisiones de las que hubiéramos querido, pero que finalmente se declaró. Y se declaró con el apoyo de muchísimos sectores de la sociedad, la Iglesia, la CGT, algunos pocos sectores empresarios. Tener presente que este es el principal derecho humano al cual tomar consideración en este momento nos parece esencial. La tríada de la salud, la educación y el trabajo son los 3 elementos fundamentales para la lucha contra la pobreza. La carencia de alguno de ellos hace que normalmente se fracase en el control de la pobreza. Los 2 minutos de exposición son ahora para el candidato Mauricio Macri. Me hace feliz ser presidente de un país donde se vive en libertad, respetándonos unos a otros. Un país plural, diverso, que hacemos eje en la diversidad, está en nuestro ADN. Siempre he cuidado la libertad y la seguiré cuidando porque creo en la libertad. No concibo una sociedad sin pluralidad de ideas ni formas de vida, aunque sean distintas a la que uno cree. Además de esto, siempre he gobernado para todos y siempre defenderé los derechos de todos. Pero también tenemos que reconocer que históricamente hay grupos que han sido relegados, que las cosas le han costado más. Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Estamos trabajando en eso desde el primer día y seguiremos trabajando. No nos quedamos solamente en las declaraciones. Lanzamos un Plan Nacional de Igualdad, porque aunque parece increíble, la Argentina y Cuba en el 2015 eran los únicos 2 países en el continente sin un plan de igualdad. También lanzamos un plan para combatir la violencia de género, entendiendo que es un tema que necesita un cambio cultural estructural y por eso lo agregamos en la currícula educativa. Pero también tenemos que actuar en la emergencia, asistir a las mujeres. Y por eso hemos mejorado el sistema de denuncias, porque el que teníamos ni siquiera atendían el teléfono. Construido nuevos hogares y creado una estadística. Como en otras tantas cosas, tampoco había estadísticas sobre el tema. Y también impulsamos la ley Brisa, que es un antes y un después, para los menores hijos de víctimas de femicidio. Todo esto que hemos hecho queremos en el próximo gobierno potenciarlo, porque necesitamos tener más reacción del Estado, más capacitación en las comisarías y en la justicia, más reacción y más simpleza para tomar las denuncias y que cualquiera pueda hacer la denuncia. Tenemos que terminar con los femicidios. Es un compromiso que tenemos que asumir toda la sociedad. En este tercer bloque es el turno de la exposición. Tiene sus 2 minutos el candidato Alberto Fernández. Muchas gracias. Acá parece que hay gente que piensa que los derechos humanos son un curro, otros que piensan que el genocidio no existió. La verdad que nosotros, para investigar el pasado, dejamos todo ese tema en manos de los jueces. Los jueces son los que dirimieron cuál fue la verdad
y le hicieron cargar las responsabilidades que en cada caso correspondieron a los culpables. La verdad es que el tema de los derechos humanos, a esta altura de los acontecimientos, no puede ser otra cosa que un imperativo moral de la sociedad argentina. No hay mucho más que hablar. Sí, de lo que hay que hablar son de las nuevas demandas que existen en la sociedad, de todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos. Sin duda, el colectivo feminista, que irrumpió ante nosotros de un modo increíble, es el que más debe llamar nuestra atención. Millones de mujeres que pusieron sobre la mesa no solo los efectos de la violencia de género, sino también la desigualdad que padecen. Y hay que ver, hay que ver. Hay que darse cuenta que las mujeres jóvenes hoy en día duplican en términos de desempleo al promedio de desempleo general que tiene el país. Hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta que las condiciones de trabajo son distintas. Hay que darse cuenta que necesitamos cambiar las leyes. Porque en verdad las leyes son iguales para todos. Las personas somos diversas, pero las leyes no deben ser diversas. Presidente, si a usted le preocupa la igualdad de género, ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente, porque hasta acá solo ejecutaron el 10% de ese presupuesto. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos, lo distintos somos las personas. Muchas gracias. Muy bien. Candidato Nicolás del Caño, sus 2 minutos ahora. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se está realizando en estos momentos en la ciudad de La Plata y a las millones de mujeres que salieron a las calles para hacer escuchar en nuestro país, pero también en el mundo, el grito de Ni Una Menos. Sabemos que hoy las mujeres están sometidas a no solamente a la desigualdad salarial o laboral, sino también a cargar con el trabajo doméstico no remunerado, que es en base a su tiempo, en base a su esfuerzo. Por eso hoy ellas son las que más están sufriendo esta crisis, con la desocupación, con la inflación. Y la deuda no es con el FMI, con los grandes empresarios. La deuda es con las mujeres. El año pasado debatimos en el Congreso el derecho al aborto legal. Ahí vimos cómo senadores tanto de Cambiemos como de la ahora Frente de Todos votaron en contra de un derecho elemental de las mujeres. Mucho de esa decisión tuvo que ver con el interés de las cúpulas de las iglesias, que quieren anteponer sus creencias a una cuestión de salud elemental. No son pro vida, son antiderechos. No son pro vida, son pro aborto clandestino. Nosotros vimos desde esa fecha hasta ahora cómo en Tucumán, por ejemplo, el gobernador Juan Mansur, un animador del Frente de Todos, obligó a parir a una niña de 11 años. Lo mismo sucedió en Jujuy, donde gobierna Morales de Cambiemos. Nosotros tenemos listas 100% a favor del aborto legal, con mi compañera Miriam Bregman, mi compañera de fórmula Romina del Pla. Y estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley. Muchas gracias. De esta forma, todos los candidatos tuvieron 2 minutos para exponer sobre derechos humanos, diversidad y género. Sí, aquí es fundamental aprovechar el tiempo, lo sabemos todos, lo saben los candidatos, así que como en los bloques anteriores, todos van a tener ahora 30 segundos para ampliar conceptos o si quieren también pueden generar intercambios. El primero que abre esta instancia de los 30 segundos es el candidato Alberto Fernández. Muchísimas gracias. No voy a escapar al tema del aborto. Todos saben lo que yo pienso. Miren, en la Argentina los abortos ocurren. Y la verdad, seguir castigándolo lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. ¿Saben qué les pido? Terminemos con la hipocresía. Gracias. Bien. Nicolás del Caño, sus 30 segundos. Sí, quiero decir sobre este punto algo que me parece muy importante. Hoy vemos como los acuerdos entre los gobernadores y las cúpulas de las iglesias impiden la aplicación
de la educación sexual integral. Para nosotros se tiene que implementar en todas las escuelas del país de manera laica, científica y respetuosa de la diversidad sexual y de género. Ese es el planteo que hace el Frente de Izquierda Unidad. Gracias. Los próximos 30 segundos son para el candidato Juan José Gómez Centurión. Nosotros creemos que claramente el fenómeno de hipocresía está en plantear que una mujer tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Un bebé tiene ADN propio, es una persona propia desde el momento en que es un embrión, con lo cual nadie puede decidir la vida de un bebé. Es un acto de hipocresía disfrazar el bebé del cuerpo humano. Y con respecto a la ESI, que está planteando, bueno, lo voy a plantear en el otro plano. Muy bien. Gracias. Candidato José Luis Esper, su turno. No dudo en calificar a los derechos humanos de la manera que se han manejado en Argentina como un verdadero curro. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con financiar viviendas que tampoco fueron tales como fue la estafa de Sueños Compartidos? Y yo le pregunto al candidato Alberto Fernández, yo digo, ¿un ministerio más? Digamos, el contribuyente no es un extraterrestre que no paga impuestos, es gente de trabajo, de esfuerzo. Más Estado, más burocracia, inentendible. Continuamos con el tiempo de intercambio sobre derechos humanos, diversidad y género. Es el turno de la palabra del candidato Roberto Lavagna. Gracias. Acá se ha hablado de numerosas leyes y avances que se dieron en los últimos años. Sí, efectivamente, pero entre muchos de esos textos escritos y la realidad hay una enorme distancia. Desde la aplicación del presupuesto, que no solo se ha reducido, sino que no ha sido ejecutado, hasta la falta de planteles mínimos necesarios para que efectivamente lo que se votó tenga sentido. Cierra este bloque de intercambios el candidato Mauricio Macri. En el gobierno anterior las víctimas de delito no tenían derecho, ninguno. Nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las víctimas de delito y los ciudadanos, y estamos contra los delincuentes. Lo mismo que tenemos claro que tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a las fuerzas de seguridad. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo creer el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido y ahora son las cosas muy distintas. Cerramos así el bloque de intercambios sobre derechos humanos, diversidad y género. Sí, ahora los 30 segundos son para cerrar su participación en este tema. Es el caso del candidato Nicolás del Caño. Sí, para nosotros Iglesia y Estado tienen que ser asuntos separados, porque como escuchamos acá, seguramente lo que a mí me pasa cuando escucho ciertas cosas debe estar pasándole a mucha gente del otro lado, porque no vamos a avanzar, como dice el candidato del Frente de Todos, en una legalización del aborto si existen esos compromisos por parte de muchos integrantes, los gobernadores, como mencioné anteriormente, con la Iglesia. Por eso nosotros insistimos en la separación de la Iglesia y el Estado. Muy bien, cierra ahora en 30 segundos el candidato Gómez Centurión. Yo quiero ser el presidente que defienda a los argentinos más débiles, a los niños y a los ancianos olvidados y estafados. Nadie dice la verdad. Mienten si les dicen que defienden las dos vidas cuando regalan misoprostol como caramelos. Mienten los que dicen que van a luchar contra la corrupción y tienen una candidata a vicepresidente con 8 procesamientos. Mienten los que dicen que van a proteger a los ancianos y obligan a la ANSES a comprar bonos basura. Mienten los que dicen que van a solucionar... Tiempo cumplido. Es ahora el momento de escuchar los últimos 30 segundos del candidato José Luis Esper. Nosotros queremos que Argentina algún día tiene que dejar de discutir y revisar los trágicos 70. No es posible construir un futuro si permanentemente revolvemos un pasado trágico como al que me refiero. Por lo tanto, antes de darlo por cerrado, tenemos que también juzgar a los terroristas que mataron inocentes a mansalva durante los 70. Muy bien, Roberto Lavagna, su medio minuto. Muy breve, ¿no? Qué curioso. Nadie parece haberse interesado en considerar violación de derechos humanos
a que el 50 y pico % de los jóvenes y de los chicos tengan hambre en Argentina. Qué curioso, qué indicativo de cómo nos gusta discutir el pasado, algunos otros temas que requieren más profundidad que la que se puede obtener en este poco tiempo. Lamentable, me parece. Tiempo. Muchas gracias. Es el momento ahora de los 30 segundos del candidato Mauricio Macri. Vuelvo al principio. Creo que lo más importante a defender es la libertad. Si no hay libertad, hay miedo. Cuando hay libertad, hay creatividad, hay innovación, hay ganas de emprender, hay desarrollo. La libertad es un valor que no se puede negociar y tenemos que valorarla sin necesidad de tener que perderla. Así que espero que los argentinos entendamos lo que hemos conquistado y lo cuidemos especialmente en esta elección. Muy bien, cierra este bloque temático el candidato Alberto Fernández. Lo que dice Roberto Labaña es absolutamente cierto. No hace mucho tiempo atrás, nosotros convocamos a un gran movimiento social para que toda la Argentina se involucre a terminar finalmente con el hambre. Es una tarea difícil, pero si todos la emprendemos juntos, seguramente va a ser posible. Por lo demás, quiero decirles que no me preocupa tanto el gasto público cuando se habla de ampliar derechos. Cada vez que la Argentina amplió derechos, hizo una mejor sociedad. Yo voy a hacer eso. Muchas gracias a todos los candidatos. Cerramos así el bloque sobre derechos humanos, diversidad y género. Bueno, y es momento de abrir el último bloque temático de este debate presidencial 2019. El tema, tal como salió sorteado, es educación y salud. Quien tiene los primeros 2 minutos de este eje temático es el candidato José Luis Espert. Aquel prócer que era Domingo Faustino Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de educación. Y estamos en problemas con la educación. Por eso vamos a proponer declarar la educación en Argentina servicio público básico y esencial para limitar el derecho de huelga. No puede ser que los chicos que van a las escuelas públicas, que en general son chicos de bajos recursos, sepan apenas comience el año que van a perder entre 40 y 50 días de clase fruto de los paros. Basta de paros Baradel. Además, vamos a revisar por completo el estatuto docente, revisando aquellas concesiones excesivas en materia de licencias, ausentismo y enfermedad. Además, para realmente realizar una lucha frontal contra la pobreza y la indigencia, vamos a relanzar las escuelas técnicas para aquellos chicos que no deseen continuar con estudios universitarios. En cuanto a la universidad es carísima, cuesta muchísimo dinero. Y hoy Argentina gasta mucho y mal en materia de política universitaria. Nosotros creemos que es necesario acercar, conectar más a aquel que usa el servicio educativo con aquel que lo paga. Nos parece muy injusto que un chico tal vez muy pobre en algún recóndito lugar del país esté pagando IVA por el sachet de leche que compra para financiar los estudios de un chico de clase media que podría tranquilamente pagárselo. Por lo tanto, nuestra propuesta será arancelar la universidad pública para financiar con el producido de ese arancel becas para los chicos con mejores notas y que no puedan afrontar los estudios. Nos parece además importante restablecer el examen de ingreso para que realmente estudien aquellos que están dispuestos a dar todo por un título universitario. Doctor Labaña, sus 2 minutos a partir de ahora. En materia de salud y de educación, como dije hace un minuto en el caso anterior también, son, junto con el trabajo, elementos absolutamente fundamentales si se quiere dar una lucha integral contra la pobreza. En materia de salud creemos fundamentalmente en lo preventivo sobre lo que remedia los problemas, y en materia de educación creemos en un proceso de centralización acordada con las provincias, por cierto, de la educación, para terminar con este mosaico de 24 sistemas distintos
de contenidos educativos, de tipos de pruebas que se hacen, de designación de los docentes. Si algo caracterizó exitosamente a la Argentina del siglo XIX y principio del XX fue su proceso educativo, y era un proceso educativo idéntico para todo el país. La propuesta es precisamente retomar ese sistema en un esquema de cooperación con las provincias y básicamente eso. Y dejo acá. No va a utilizar el tiempo que le queda restante. Muchísimas gracias. Es el turno ahora de escuchar la propuesta sobre educación y salud del candidato Mauricio Macri. Estamos frente a la mayor revolución tecnológica y científica de la historia. Y esto tiene un impacto directo en la educación. Se habla de nuevos alfabetismos. Ya no alcanza con leer, escribir, matemáticas. Se le agrega robótica, programación, trabajo en equipo, idiomas. Y esto tiene que ser parte del desafío de nuestras escuelas y nuestros alumnos. Emprendimos una revolución en la educación desde el primer día de gobierno. Pero para ello teníamos que saber cuál era el punto de partida. Por eso lanzamos las pruebas Aprender, al principio resistidas, pero hoy muy apoyadas. Y lamentablemente los resultados fueron muy malos. Confirmamos los que los padres ya sabían. Muchos chicos que terminan el colegio con problemas para comprender textos y para multiplicar. Empezamos con lengua, con distintas formas de enseñanza. Los resultados fueron impresionantes. Mejoramos en todas las provincias y redujimos la brecha entre los mejores alumnos y los peores alumnos. Ahora empezamos con matemáticas. Ya hemos capacitado 75.000 docentes en nuevas técnicas para enseñar matemáticas y los primeros resultados también son muy buenos. Adicionalmente, le llevamos Internet a 5 millones de alumnos y además pusimos robótica y programación desde jardín de infantes. Uno de los 5 países del mundo reconocido por la UNESCO por haber hecho esto. Más allá de esta distinción, lo importante es que le estamos dando las herramientas a nuestros chicos para acceder a los trabajos del futuro. Y como nos fue realmente tan bien, ahora vamos por más. Queremos en el próximo periodo llevar inglés desde jardín de infante, a distancia, para lo cual el desafío es llevar Internet a todos los alumnos de la Argentina, incluyendo las escuelas rurales. Eso significa que, digamos, que finalmente van a tener todas las escuelas. Cuando llegamos, ninguna escuela, tenía Internet en todas las aulas. Esto es lo que se puede hacer en Argentina cuando se pone la verdad sobre la mesa y se trabaja en equipo. Las cosas se mejoran. Bien, su tiempo. Les recordamos que estamos hablando de educación y salud, 2 pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier país. Tiene la palabra ahora el candidato Alberto Fernández. Muchas gracias. Miren, si hay 2 cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri, son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis. Las vacunas entraron en crisis. Volvieron a asomar enfermedades que creíamos desaparecidas. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Claro, él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública. Y hasta tiene una gobernadora que piensa que las universidades del interior del país no tienen sentido porque los pobres no llegan a la universidad. Cómo me gustaría que estos liberales hubieran aprendido de Alberdi y de Sarmiento y hubieran entendido la importancia de la educación pública. Si algo nos hizo distintos, es esa educación pública. Fuimos distintos en el mundo porque nuestros chicos pudieron aprender y porque las universidades, el día que fueron gratuitas, se llenaron de hijos de trabajadores. Tenemos al rector de Buenos Aires, primera generación universitaria de una familia que trabaja. Yo le voy a prestar mucha atención a la educación, porque verdaderamente yo creo que ahí está el futuro. Como le voy a prestar mucha atención a la ciencia y la tecnología, si es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos. Explíqueme, presidente, por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Eso no va a pasar más, porque yo sé que en la educación está el futuro. Porque vivimos en un tiempo en donde las mejores sociedades son las sociedades que han desarrollado el conocimiento. Y para desarrollar el conocimiento tenemos que darle oportunidades a todos, en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier lugar de la patria. Vamos a trabajar para que todos nos eduquemos. Eso debemos hacer. Gracias.
Es el turno ahora del candidato Nicolás del Caño, tiene sus 2 minutos. Gracias. Sí, sobre educación, acá me parece que está claro que Mauricio Macri es un enemigo de la educación pública, que María Eugenia Vidal, que intentó organizar a los padres, llegó al colmo de intentar organizar a los padres para que se opongan a los docentes que reclamaban por salarios dignos. Ambos son responsables de un crimen social. La muerte de Sandra y Rubén por una explosión en una escuela de Moreno. No tenemos que olvidarnos de eso. Todos los gobiernos se dedicaron a culpabilizar a los docentes por la situación de deterioro del sistema educativo. Pero en esta crisis es cuando resalta aún más que son ellas, que son ellos los que le ponen el cuerpo en el aula todos los días. Entonces a veces cuando uno escucha a los candidatos que hablan de educación del futuro, que nos dicen todas estas cosas, realmente da muchísima bronca, ¿no? Porque nuestros pibes van con hambre a clases muchas veces. Más del 53% de nuestras niñas y nuestros niños son pobres en la Argentina. No hay gas, presidente, no hay gas en muchas escuelas, los pibes no tienen con qué calefaccionarse. Entonces, ¿de qué nos están hablando cuando está hablando de todas esas estadísticas sobre la educación? Me parece que acá está claro que hay que revertir todo lo que hizo Menem durante los 90. Hay que dar una respuesta integral. El Frente de Izquierda plantea que eso que hizo Menem justamente, que es trasladar las escuelas a las provincias sin el presupuesto, se tiene que terminar. Para nosotros tiene que ser la educación nacional, el Estado nacional se tiene que hacer cargo de garantizar los salarios de los trabajadores, hacerse cargo de la infraestructura, se tiene que hacer cargo de proveer, por supuesto, de los recursos tecnológicos. Acá la disyuntiva es muy clara. O seguimos pagando esa fraudulenta deuda externa o garantizamos los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la educación y la salud. O seguimos permitiendo la fuga de capitales o garantizamos las escuelas y los hospitales que hacen falta construir. Señor candidato Gómez Centurión, sus 2 minutos. Nosotros pensamos que la educación y la salud constituyen el clásico paradigma del Estado fallido en la Argentina. Aquellos trabajadores que están todos los días con nuestros niños y son responsables de nuestros niños son los que peores salarios tienen. Basta comparar una comparación salarial entre una azafata de aerolínea y una maestra de grado para darnos cuenta cuáles han sido las prioridades de los últimos gobiernos a lo largo de los años. Nosotros lo que decimos es que vamos a crear escuelas técnicas y de oficio en el modelo dual, que es el modelo que combina y vincula el conocimiento con la práctica en el trabajo. Vamos a restaurar la escuela pública. 50% de los niños secundarios no comprenden texto y más del 70% no pueden hacer una cuenta simple en el ámbito de la matemática. Nosotros necesitamos restaurar una escuela pública que en los últimos años ha sido rehén, maestros y alumnos sistemáticamente de las mafias sindicales. Desde el año 2003 hasta el año 2017, la escuela ha perdido 270.000 matrículas de alumnos y ha ganado 50.000 cargos docentes. Debemos llevar también la educación pública a un calendario no menor de 190 días. Quedan algunos segundos, ¿no los va a utilizar? No. Le agradecemos muchísimo. De esta forma, entonces, concluye el tiempo de exposiciones centrales sobre educación y salud. Sí, ahora viene el bloque de intercambios. Cada uno de ustedes tiene 30 segundos. Quien comienza con este bloque es el candidato Nicolás del Caño. Sí, escuchamos hablar a Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, de la defensa de la educación pública. Ahora, yo me pregunto cómo se puede defender la educación pública cuando hoy se optó por el gobernador Arcioni, en el caso de Chubut, donde los docentes vienen reclamando hace semanas y semanas por sus salarios. No le paga los salarios a los docentes. Arcioni es parte del Frente de Todos, un aliado de Sergio Massa. Digo, hay que decir las cosas claramente y no hay que tener hipocresía en los debates. Juan José Gómez Centurión, 30 segundos. Estamos de acuerdo con la educación sexual en los colegios. El conocimiento y la enseñanza de la biología puesta a servicio de prevenir el embarazo no querido y las enfermedades de transmisión sexual. Últimamente, el disparo de las enfermedades y el aumento significativo del embarazo adolescente lo que nos muestran es que el modelo de educación sexual de la ESI no está siendo efectivo para lo que realmente se pensó.
vamos a cambiar la perspectiva de género de la educación de la sexy. Tiempo, se cumplió su tiempo. Ahora le corresponde el turno al candidato José Luis Espert. En el bloque de Economía y Finanzas, yo comentaba de qué manera Argentina había decaído en los últimos 70 años, en parte y solo en parte por el tipo de sindicalismo que Argentina había construido en los últimos 70 años. Por eso una reforma crítica en el sistema de salud que nosotros proponemos es quitarle las obras sociales a los sindicatos. La medicina para los trabajadores en ningún lugar del mundo se la provee desde el sindicalismo. Muy bien. Doctor Labaña, sus 30 segundos. Hace algunos años, un alto responsable del Estado envió a los científicos a lavar los platos. En este caso no ocurrió lo mismo, simplemente se les cortó el presupuesto. El resultado es exactamente el mismo. Una de las áreas donde el país tiene mayor potencialidad recortada simplemente porque dejó de ser prioridad. Gracias. Es el tiempo ahora. Los 30 segundos le corresponden al candidato Mauricio Macri. Es uno de los 5 presupuestos que más creció nuestro gobierno, ciencia y tecnología. Los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay, que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación y el último año el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Otra cosa que quiero agregar es que el Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Que ya tanto que avala. Bueno, su tiempo. Cierra ahora esta parte de los intercambios Alberto Fernández. Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó un 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más, porque parece que solo lo dice, no lo hace. Agradecemos a quienes están en el recinto el respeto al silencio, que es una de las condiciones para poder participar de este debate. Ninguna demostración, ni siquiera con sonido, dando a conocer lo que piensan, porque eso no está permitido. Terminó la primera etapa de los intercambios de 30 segundos sobre educación y salud. Bien, 30 segundos ahora para los candidatos, donde van a cerrar sus conceptos. Quien tiene la palabra ahora es el candidato Juan José Gómez Centurión. Quiero ser el presidente de la Argentina que proteja a los más débiles. Nos están mintiendo, nos mienten quienes aquellos que nos dicen que van a proteger a las dos vidas y reparten misoprostol como si fueran caramelos. Mienten los que dicen que van a luchar contra los planes de corrupción y tienen candidatas a presidente con 8 procesamientos. Mienten los que dicen que van a proteger a los ancianos del ANSES y obligan a comprar al ANSES. José Luis Espert, sus 30 segundos. Luego de quitarle las obras sociales a los sindicatos, ahí vamos a poder realmente integrar un sistema de salud, integrando, repitiendo las palabras, el servicio de salud que otorgan los hospitales públicos, lo que estuviera en manos de las obras sociales sindicales y la medicina prepaga. Este sistema funciona perfectamente en Europa. En Europa existe este tipo de servicio y no hay ningún problema para replicarlo en Argentina. Y por encima de ese servicio básico, la medicina prepaga está al acuerdo. Se cumplió el tiempo, es el momento ahora, los últimos 30 segundos sobre educación y salud para el candidato Roberto Labaña. Sí, una sugerencia. Ustedes habrán visto que cada vez que se habla de algún fondo para educación o salud, enseguida se responde, ¿y eso cómo se financia? Mi sugerencia es que cada vez que el Banco Central o la Tesorería suban 5 o 10 puntos la tasa de interés, como habitualmente lo vienen haciendo, también le preguntemos cómo se financia, porque eso también es un gasto. Muy bien. El turno ahora de sus 30 segundos para Mauricio Macri. Quiero terminar hablando desde el PAMI. Cuando llegamos era un caos, mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción.
Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio, 2 de cada 3 medicamentos son gratuitos y el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia. Gracias. Ahora tiene sus 30 segundos el candidato Alberto Fernández. Ay, presidente, los abuelos no tienen celulares, presidente, no pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. También le preocupa la salud. Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende, porque sus privilegios son otros, eso sí lo entiendo. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usureros todo, para la salud de la gente nada. Cierra este bloque temático Nicolás del Caño. Sabemos que al gobierno no le interesa la salud pública. En realidad, muchos gobiernos han desfinanciado la salud pública y además han bastardeado a sus trabajadoras y trabajadores que son las enfermeras, los médicos, todos los trabajadores de los hospitales públicos son quienes los sostienen. Mientras vemos esto, vemos también a magnates como Ruemers, que son de las principales familias millonarias de la Argentina. Se tiene que terminar con la salud negocio. La salud tiene que ser un derecho social. Les agradecemos a todos los candidatos. De esta forma cerramos el bloque sobre educación y salud y los 4 ejes temáticos del día de hoy. Bueno, los dejamos respirar un poco, descansar. Vamos a hacer una pausa y tras el corte, cada uno de los candidatos